Dímelo, champ. Esto es la zona del joseo. Aquí hablamos no tan solo de billetes, porque eso es lo que nos gusta, pero además de hablar de billetes, hablamos de cosas que nos pueden afectar en nuestros negocios. Y como ustedes saben, una de mis pasiones, además de las cosas que hago en los mercados financieros, son bienes raíces. Para mí es una herramienta de inversión, es un vehículo de inversión que es especial porque, a diferencia de una compañía que tú puedes comprar acciones y ser parte de shares de esa compañía, tú no tienes nada físico, nada tangible. En una propiedad tú tienes tu liquidez ahí y tienes un activo, tienes algo físico. Por eso es que me gusta mucho. Cuando hablamos de bienes raíces, hablamos de un campo que me llama la atención, me intriga, me fascina mucho. Y para eso yo siempre traigo a los caballos en la materia. Y en esta ocasión, ustedes lo conocen ya, ustedes han visto su cara anteriormente. Tengo el placer de poder llamarlo mi socio, mi hermano. Hoy está con nosotros en la zona del joseo, Jan Morales. ¿Qué está pasando, José? Compass Property Group. Gracias por tenerme aquí de nuevo, papá. Negro, ¿cómo está? Todo bien, todo tranquilo. Mucho trabajo, mucho joseo como siempre, pero eso es bueno, eso es importante y, mano, buscando siempre que aprender y cómo crecer. ¿Cómo está el mercado actualmente? O sea, si fueras a describirlo a lo mejor hace algunos 6 meses o un año, te puedes ir para atrás. Pues mira, ¿Cómo está? Te voy a decir cómo he visto el mercado cambiar en los últimos más o menos, yo diría 6 a 8 meses. Ha sido bien interesante y hemos venido, ¿verdad? He visitado aquí varias veces y hemos hablado de cómo los intereses han ido subiendo. Obviamente eso ha afectado el mercado en cuestión de que la gente está más aguantado para comprar. A la medida que ese interés sube, baja el poder adquisitivo y pues esa actividad ha reducido bastante, o redució en algún momento bastante. ¿En cuánto estamos ya de interés? Ha ido fluctuando entre el mercado entre los 6, llegó a estar hasta los 7, ha bajado, ha subido un poquito y se ha mantenido ahí como en los 6 y pico. Obviamente hay bancos que te ofrecen productos para descontar algunos puntos y te ofrecen algo más bajito, pero por ahí más o menos por donde estamos ahora mismo. Mind you, llegó a estar en 2%. 2.5, lo bajo, por ahí. 2.5. Sí. So, estamos hablando de casi 3 veces. 2 times what was. Importante que la anomalía fue el 2.5. Exacto, eso nunca fue la norma. Para el que estaba salivando con que ese fuera un porcentaje, eso no pasaba hace cuántos años. No, eso no había pasado. No había pasado. No había llegado un bajo ahí. histórico. Pues fue un bajo histórico. Sí. Así que el que lo pilló, fucking props. Si estás pensando refinanciar y tenías ese interés, piénsalo. Está difícil. Pero entonces, pues, eso aguanta el mercado un poquito. Lo que se ha visto también en Puerto Rico, y quiero hacer una diferencia bien grande, ha estado lo que hubo un incremento de precios en las propiedades, porque la demanda está alta, igual que cualquier mercado, ¿verdad? Supply and demand. Los precios empezaron a subir. Eso se ha frenado un poco. Todavía hay espacio para propiedades que están en buenas condiciones, en buenas localizaciones para venderse a un precio bastante bueno. Premium. Se venden bien, un precio premium. Pero también lo que estamos viendo es que los precios que de por sí ya estaban sobreinflados, que no eran unos precios reales del mercado, ¿verdad? Que era que yo tenía una propiedad y decía, voy a capitalizar en este mercado, voy a poner mi casa que cuesta 200,000, la voy a poner en 350. A ver si llega alguien. Pues eso, pues estamos empezando a llegar un poquito más a la realidad con esas propiedades. Y a finales de año, principio de año, vi, ¿verdad? De experiencia personal, como que estaba un poquito aguantado el mercado, pero ahora en enero bajaron un poquito los intereses, ya volvieron a subir de nuevo, pero como que la gente ya aceptó la realidad del mercado. Tuvimos un open house el sábado pasado para una propiedad, llegaron 50 personas. Oh, shit. 50 personas, 20 ofertas, una propiedad. So, el mercado está empezando, ¿verdad? Pero ya no es con cualquier propiedad. Ahora son con propiedades que la gente está buscando, están ready para mudarse. No tiene que estar en perfectas condiciones, pero ready para mudarse en condiciones fair, ¿verdad? Buenas. Y esas propiedades tienen mucha salida todavía. Diríamos que estamos a diferencia de a lo mejor algún año y medio, diríamos que estamos en un mercado de compradores cuya residencia va a ser su primera o una residencia para ellos vivirla, en lugar de ser muchos compradores inversionistas. O sea, hemos visto un cambio, se están viendo más personas para comprar su primera vivienda o su vivienda, punto. No para invertir. ¿Estamos viendo una diferencia? Sí y no. Lo que está
moviendo lo que es el comprador para vivienda primaria, para residencia. Más que nada son los incentivos que hay en el mercado ahora mismo para compradores. Pues al esos incentivos estar, que son significativos, pues hay mucha gente moviéndose con esas ayudas a comprar. Pero acuérdate que los inversionistas, ¿verdad? Quizás el inversionista pequeño o que está como que arrancando, empezando, se aguantó un poquito en este tiempo. Le cogió un poquito de miedo, se aguantó por los precios y los intereses, pero el inversionista invierte todo el tiempo. El que es inversionista y un inversionista de años probado va a seguir invirtiendo y acepta hasta cierto punto. Quizás los márgenes van a ser más pequeños por un periodo de tiempo, pero en lo que la cosa normaliza. Exacto. Eso es bien interesante porque yo creo que si analizamos dónde estaba el mercado hace algún año, era un mercado fuerte de inversionistas. Sí. O sea, era un mercado en el cual yo diría que era hasta bien difícil para una persona que estuviese buscando una residencia posicionarse antes que un inversionista porque las ofertas cash eran una barbaridad. Sí, pero no todas las ofertas cash son de inversionistas. Yo he tenido muchas ofertas cash que la gran mayoría, y el 90% son personas que van a vivir esa propiedad. Eso se ve. Y sí, lo que pasa también es que la demanda estuvo bien alta. Cuando fue 2021, principio de 2022, la demanda fue abnormalmente alta. ¿Entiendes? Y entonces había quizás el suplido todavía no estaba donde tenía que estar, que hoy en día tampoco lo está, pero ya como la demanda bajó un poco, pues ahora no se ve tanto, pero nosotros que estamos en el field, sí lo vemos cuando entra una propiedad como la que te hablo del sábado pasado, que de momento salen todos estos clientes, todas estas personas, o la demanda sigue estando alta, no tan alta como el 2021. Y sí, siguen habiendo, en esa propiedad tuvimos ofertas cash, terminó vendiéndose financiada, pero sí, tuvimos ofertas cash igual para personas que iban a recibir la propiedad. Eso es bien interesante entender de la manera en que está moviéndose el mercado en estos momentos. A mí me resulta fascinante porque desde mi punto de vista es un mercado que pese a pues el cambio que ha habido, a veces la gente se restringe porque piensan que aquello era la norma y aquello no era la norma. Se acostumbraron a esos intereses. Y ahora pues no, yo voy a esperar a que baje un poco, pero a ciencia cierta sabemos si va a bajar. A lo mejor puede que corrijan un poco los precios, pero si estás buscando una baja sustancial, yo creo que el precio de las casas siempre ha ido mano a mano con la inflación. Va a ir con la inflación y que siempre y cuando, ¿verdad?, la demanda para el producto esté, pues vas a estar compitiendo. En cuestión de que los precios bajen dramáticamente, yo no lo veo. Acuérdate que en Puerto Rico estuvimos muchos años sin un incremento en el mercado sustancial, que no se viera una mejora en el mercado. Ahora después de muchísimos años que se está empezando a ver. Y obviamente esto evidencia, ¿verdad? Se empieza a ver más actividad económica en el país y como resultado, pues estas cosas van a empezar a ocurrir. Además de que tenemos algo con lo que no podemos batallar uno a uno, que es la inflación. Eso está ahí. Y eso está ahí. Y pues tenemos dos factores, ¿verdad? Que juegan en contra a muchas personas. Y no es que les jueguen en contra, es que tenemos que ajustar. No es si los intereses suben, mi poder adquisitivo baja. Y pues es una realidad con la que tenemos que bregar. Mucha gente lo que está haciendo, ¿verdad? Personas que están buscando las casas en los 150, 120, 180 por ahí, están acudiendo a estas ayudas de vivienda del gobierno para poder, ¿verdad? Conseguir una casita quizá un poquito más premium, un poquito más grande, utilizando estas ayudas y teniendo un pagaré, ¿verdad? Económico dentro de lo que sería normal. Que es una ayuda buenísima. Sí se tarda, es un proceso largo, pero está ahí disponible. Háblame del proyecto de la Cámara 1557. Yo creo que ese ha sido el sabor del mes. Lo han discutido mucho, hay mucha gente temblando. Esto, ¿verdad? Esto le aplica a Puerto Rico. Al que me esté escuchando que no vive en Puerto Rico o en Estados Unidos, pues no se preocupe. Estamos hablando de Puerto Rico en específico. Que esta medida es por el representante Rivera Madera. ¿Qué implica esta medida o qué es lo que está diciendo el representante o qué es lo que busca el representante con esta medida? Pues mira, este proyecto de ley, en realidad, yo lo veo 95% positivo y repetitivo. Ha habido mucho ruido por algo específico de lo que vamos a hablar, pero en su totalidad, cuando tú lo miras, no es nada más que una repetición
mejorada en ciertos aspectos de el ya existente reglamento del Departamento de Turismo. Se acogen muchos de esos elementos porque muchas personas piensan que no había una regulación establecida para la renta a corto plazo en Puerto Rico, que es un error porque sí lo hay. El problema que existe es que no hay quien enforce ese reglamento. No lo está regulando. No hay una fiscalización. Pero sí existe. Este proyecto de ley toma muchos de estos aspectos y en gran medida mejora muchas de las áreas. Ejemplos de esto, ahora mismo yo sí tengo, hay muchas de las plataformas de renta a corto plazo, hay 3 específicas que hicieron un acuerdo con el gobierno. Ellos le cobran el room tax, ¿verdad? El impuesto de la habitación al cliente y lo remiten automáticamente al Departamento de Turismo. Esto ha sido algo súper positivo a Puerto Rico porque la cantidad de dinero que esto ha generado es una entrada nueva que no estaba y implica mucho dinero. Es mucho dinero en ese tax de alojamiento de renta a corto plazo. Entonces le llega directamente. Yo como dueño de un Airbnb, digamos, por ejemplo, si lo tengo exclusivamente en Airbnb, Join a Join o VRBO, yo como quiera tengo que ir y entrar y hacer la planilla, aunque sea de manera informativa, de algo que ya turismo, como quien dice, sabe, porque ese dinero ya se le envió. Uh-huh. Esta ley dice, mira, entendemos que es repetitivo. Si tú operas estrictamente en estas plataformas, estás exento de eso. Eso es una. Habla también de, ahora mismo, cualquier persona que tenga una renta a corto plazo tiene que sacar un registro hotelero. Eso se queda. Tiene que tener una fianza de $5,000 y pide que también tengas un seguro seguro de la General Liability. Uh-huh. Sí, sé de lo que... Me va a venir la palabra a la mente ya mismito. Y entonces, con ese seguro de $25,000, ¿ves qué pasa? Ellos están diciendo ahora, reconocemos que algunas plataformas tienen unos seguros que exceden grandemente estos seguros, estas cantidades que estamos pidiendo. Si tú operas estrictamente a esas plataformas, quedas exento de tener estos seguros. Eso es una mejora. Han habido varios aspectos que se han mejorado. Casi todo se ha quedado igual. El punto de contención aquí ha sido en la sección 5 del párrafo C, que habla que una propiedad en un área residencial, si utiliza más del 30% de la unidad para conceptos de renta a corto plazo, tiene que tener un permiso de uso comercial. Y ahí es donde las implicaciones, ¿verdad? Y es donde se está teniendo conversaciones más profundas del impacto que esto puede tener. Uh-huh. Y obviamente ya ahí, a tener que ir a OCPE y tener permisos comerciales, quizás requiera cambio de zonificación, eso requiere un montón de tiempo, eso es virtualmente casi imposible y eliminaría muchos Airbnb o muchas rentas a corto plazo que están en áreas residenciales, pero miles, ¿verdad? Y ese es el punto de contención porque parte del argumento que hacen las personas que tienen renta a corto plazo y que están en la industria es la propiedad sigue siendo utilizada para alguien que va a ir, va a dormir, va a cocinar, quizás va a disfrutar en una piscina, sigue siendo un uso residencial. Y eso, pues, hasta cierto punto es el punto de contención porque eso cambiaría los muñequitos. Y esto que hemos visto con la medida, ¿en qué luz se ha visto? Pues mira, había una vista pautada para principios de mes, se movió ahora para finales de mes. Y pues esa va a ser la próxima vista luego de que salieran las noticias y se discutiera un poco de cuál va a ser ese impacto, ¿verdad? Y qué va a cambiar y qué no. Yo creo que hasta cierto punto los líderes de este país entienden el impacto económico que ha tenido esta nueva modalidad de negocio, que mucho de ese dinero incluso se utiliza para repagar la deuda de Puerto Rico y que es una modalidad que si no nos movemos con ella, sabemos que el mundo se sigue moviendo con esa modalidad y pues nosotros nos quedamos un poquito rezagados, le ponemos toda la carga nuevamente a la industria hotelera. Si no hay espacio, limitas el turismo, la llegada de turismo, el movimiento del dinero. Eso va a ser interesante ver a qué punto llegan. Yo creo que va a ser sumamente detrimental si se aprueba como está escrita. Yo creo que la ley va a terminar siendo aprobada. Pero mi esperanza es que esa parte sea modificada de cierta forma, que no tengamos que ir a ese proceso de permisos comerciales, porque el impacto generado a Puerto Rico en la parte económica va a ser sustancial, va a ser bien grande. Exacto, y yo creo que no en nuestra condición fiscal no aguanta que nosotros sigamos haciendo cosas o tomando medidas que
conviertan el turismo en algo más difícil, porque esto no solo afecta a la persona que tiene ¿verdad? La renta a corto plazo, esto también afecta a las personas que quieren venir, a extranjeros que quieran venir. Que si no llegan, el movimiento económico no deja de existir. Nos estancamos. Y parte que quiero aclarar es la medida o hacerlo ley per se no es negativo, ¿verdad? Todas las industrias, a la medida que se convierten en industrias más avanzadas, ocupan más espacio del mercado, esto viene siendo necesario. Y muchas de las cosas que ya estaban en el reglamento de turismo, si fueran fiscalizadas e implementadas, muchas de las cosas negativas que a veces se escuchan de estos alojamientos no existieran. Y hay muchas medidas que se pueden tomar para suavizar ese impacto, como han hecho otras ciudades en Estados Unidos y alrededor del mundo, sin necesariamente dejar caer ese mercado de renta a corto plazo, que no sabemos, ¿verdad?, cuán extenso puede ser el impacto económico. Brother, para mí es para mí es un honor siempre hablar de estas cosas, porque es luz, brother, y muchas veces escuchamos estas medidas, escuchamos estas cosas de personas que a lo mejor no escudriñaron bien. Y sí, en efecto, desde mi punto de vista, la medida tiene unas cositas que pueden afectar, pero necesario. Yo creo que todos los mercados también necesitan de una regulación, de una fiscalización. Sí. Donde no hay, se convierte en el viejo oeste. Esto lo vemos en cripto. Todavía no hay una agencia que los regule per se. Entonces, sí está el SEC, pero el SEC es una vez it's deemed a security. O sea, hasta que no dicen esto es un security, no hay quien regule cripto, ¿sabes? Cripto es el viejo oeste. So, necesario, bro. No, y hay mucha oportunidad. Yo creo que esta fiscalización también lo que va a traer hasta cierto punto que es necesario es, hay mucha oportunidad todavía de que los municipios, ¿verdad?, por medio de ya sea el CRIM y cosas así, puedan beneficiarse aún más, que en un mundo ideal eso, ¿verdad?, impactaría la calidad de la infraestructura de los pueblos, del país. Uh-huh. ¿Verdad? Pero obviamente sabemos que nosotros tenemos nuestros challenges en cuanto a dónde va el dinero y qué obras se hacen. Pero definitivamente sería algo sumamente positivo. Que no todo lo que quiero llevar, ¿verdad?, aquí el mensaje más que nada es no todo en este proyecto de ley es negativo. Hay muchas cosas bien positivas y hay un punto de contención, ¿verdad?, bastante significativo, que yo espero que en medida que sean estas vistas podemos llegar, ¿verdad?, a un acuerdo sensato y que esa ley sea positiva para todos y todos puedan beneficiarse de ella. Hay manera que, en verdad, cuando estén discutiendo esta medida o tengan estas vistas, hayan profesionales del campo envueltos dando su insumo, porque... Sí, en medidas anteriores lo que hemos visto ha estado el Departamento de Turismo ha estado envuelto, hay unas asociaciones, unos grupos ya formados aquí dentro de Puerto Rico que tienden a asistir a este tipo de eventos, vas a ver quizás líderes comunitarios de ciertas de estas plataformas también asistiendo, así que sí, tienden a ir de todos lados, ¿verdad? Obviamente va a estar el lado que apoya la medida quizás para ponerlo como comercial en esas áreas residenciales, que su punto de vista es igual de válido, quizás vayan a estar allí, pero es importante, ¿verdad?, que todas personas tengan un interés, ¿verdad?, del lado que sea, que participemos de esto. Claro. Estas medidas de ley y todo lo demás muchas veces terminan impactando y nosotros pudimos o tuvimos la oportunidad de tener algo que decir y muchas veces la perdemos por no, ¿verdad?, acoger nuestra responsabilidad civil. Bueno, campeones, esto ha sido un pequeño overview de lo que es el proyecto de la Cámara 1557. Para mí siempre es un placer estar aquí hablando contigo, brother. Eres el caballo de Troya. ¿Dónde te pueden conseguir, Jan? Redes sociales. Instagram me consiguen como Jan Rialtor PR. Ahí es donde estoy más activo. Y en YouTube me consiguen como Bienes Raíces con Jan, igual en Spotify, Apple Podcasts y nada más, poniendo mucho contenido, tanto educativo como relacionado específicamente a Airbnb, ¿verdad? Para que las personas vayan aprendiendo y cojan un poquito de valor de ahí. Ya lo saben, suscríbanse al canal de Jan. El canal de Jan es, sin temor a equivocarme, el mejor canal de YouTube de Puerto Rico, hablando de bienes raíces. Este tipo es un savant, sabe lo que hace, sabe de lo que está hablando. Si quieres más conocimiento de bienes raíces con Jan en YouTube.
y siga a Jan en todas sus plataformas sociales. Esto ha sido todo por este episodio de La Zona del Joseo. No te quites ni para el carajo, sea por ti, por los tuyos, por los que vienen detrás de ti. Champao.